La canícula se extenderá por más de una semana y ya se ven los efectos en 3 regiones del país. El gobierno debe enfrentar de inmediato el mal estado de la mayoría de carreteras en toda Guatemala. Estudiantes antigüeños recrean el patrimonio tangible e intangible de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. En panorama político, un análisis sobre los partidos políticos del país y el gran tema que más nos afecta, la corrupción. Hola, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión de hoy sábado 22 de octubre. Soy Lourdes Hércules y los estaré acompañando con las noticias. Arrancamos y es que la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos entregó un reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por contribuir con la educación bilingüe y formación de estudiantes a nivel universitario, sobre todo de los sectores más invisibilizados. Esto en el marco de los 25 años de haber recibido el galardón. El 10 de diciembre de 1992, Menchú Tum recibió el Nobel de la Paz por defender los derechos de los pueblos indígenas del mundo en medio de una Guatemala sumida a una serie de problemas políticos, sociales, económicos, así como el conflicto armado. Su lucha, partiendo de ser mujer e indígena, cobra más relevancia en medio de una sociedad machista y racista, lo que hizo que fuera reconocida su labor. En el acto se anunció la creación por el Consejo Directivo de la Cátedra Universitaria que lleva por nombre Rigoberta Menchú Tum, la cual permitirá promover el análisis y las investigaciones que respondan al reconocimiento de los pueblos indígenas. Que al dejar la carrera nos sumamos a la inmensa cantidad de población que no hizo la carrera por falta de oportunidades. Ustedes ya tienen esta oportunidad. Renunciar de la oportunidad sería otro delito que ustedes pueden cometer. No renuncien de la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a LEPTEM una y otra vez y seguimos cosechando los éxitos del futuro. Muchas gracias. Y cambiando de noticias, se espera que la canícula se extienda por 10 días más. Desde la última semana de junio se ha presentado una disminución de lluvias a nivel nacional y se han visto afectadas al menos 3 regiones del país. Estas condiciones persistirán de forma intermitente para algunas regiones del país. Se empezó a observar una disminución en la cantidad de lluvias a partir de la última semana de junio hasta la fecha de hoy, que lo tomaríamos como día 20. Las regiones que siguen presentando el mayor número de días sin lluvia son Meseta Central, Oriente, Litoral del Pacífico, y no se descarta algunas zonas muy locales. El porcentaje de lluvia que ha habido en estas regiones está muy por debajo de lo que tendría que llover. En este mapa se muestra el pronóstico de días sin lluvia del periodo comprendido del 12 al 26 de julio de 2017. Las regiones de color amarillo presentan entre 6 a 10 días sin lluvia y las de color rojo entre 11 a 15 días sin lluvia. Para mala fortuna, en estas regiones sigue siendo muy pobre la cantidad de lluvia. Estimamos que todavía la semana entrante sigamos con esa condición. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y hoy una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un peatón atravesaba los 3 carriles que comunican carretera a El Salvador con la ciudad capital. Cuando se acercaba al arriate, una motocicleta con 2 personas a bordo lo atropelló. Uno de los 2 tripulantes de la motocicleta salió volando y murió. El otro tripulante, así como el peatón, resultaron heridos. A pocos metros de donde ocurrió el accidente se encontraba una pasarela para los peatones, sin embargo, en ocasiones esta no es utilizada. El accidente provocó además un fuerte congestionamiento vehicular en la ruta de El Salvador a la ciudad.
Vamos con otro tema porque con 60 chicharroneras y cerca de 10.000 asistentes se desarrolló por segundo año la Feria del Chicharrón en Misco, que atrajo a visitantes de otros sitios del país a degustar del producto misqueño. La segunda edición de la Feria del Chicharrón recibió a decenas de guatemaltecos en Misco, considerado uno de los municipios con los mejores chicharrones del país. Esta vez la feria se amplió de 25 a 60 chicharroneros que ofrecieron todos los productos derivados del cerdo, pero principalmente las carnitas, los chicharrones, el revolcado y los tacos de cachete. Prácticamente los ancestros de los antiguos aquí era donde hacían el mejor chicharrón por la crianza de cerdos. Entonces es la tierra, la cuna. A ver, ¿cómo han visto el movimiento de personas? El año pasado habían 5.000 personas, ahorita le digo que estamos ya por los 30.000 personas de visitantes. Ha sido pero durísimo. ¡Salsa ricona! ¡De la chingona! ¡Venga, échale! ¡Pica, pica! Con los accesos colapsados y el espacio limitado se desarrolló con normalidad la feria, que inició en la entrada pasando por la iglesia y la municipalidad. Se estima que unas 27.000 libras del producto fueron comercializadas, generando ganancias de cerca de 1 millón de quetzales. Primero estamos logrando llevar nuestro producto al top of mind, pero también nos permite generar ingresos a nuestros artesanos misqueños. La municipalidad de Misco desembolsó cerca de 99.000 quetzales para la compra de 1.500 libras de carnitas y chicharrones para los cerca de 3.000 empleados municipales y el alquiler de un toldo. La feria estuvo organizada por la comuna y contó con el patrocinio de 5 empresas que promocionaron sus marcas a los cerca de 10.000 guatemaltecos que llegaron a Misco a degustar de la carne de porcino. Los precios accesibles, más rico y más variado que en cualquier venta, ¿verdad? Porque aquí está como que todo concentradito, los precios bien accesibles y todo bien rico. Está alegre, la música está buena. Venimos de Panajachel, igual estoy esperando a mis amigos que también son de Panajachel. Venimos, la verdad es que el ambiente es bien bonito, es bien agradable, todo lo emotivo y la verdad es que es algo que no se practica siempre, ¿verdad? O sea, unir a la gente en familia. La feria apertura las actividades en ese municipio por el inicio de las fiestas en honor del patrón Santo Domingo de Guzmán. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Marvin Pérez. Y el presidente Jimmy Morales dijo que el Ejército y el Ministerio de Comunicaciones seguirán con la ofensiva en las carreteras e incluso pidió donaciones para reparar la red vial. Aunque sea con piochas y con palas, el Ejecutivo va a salir a hacer y tapar cuanto bache le pueda ser posible. El presidente Jimmy Morales instruyó al Ministerio de Comunicaciones y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército bachear las carreteras centroamericanas luego de haber sido improbado el estado de calamidad por el Congreso. Y en el caso del Ejército va a trabajar las carreteras que vienen de El Salvador. Con escasa maquinaria y la prohibición de hacer compras, el Ejecutivo acudirá a las donaciones para reparar las carreteras. Que puedan venir de la empresa privada, que puedan venir de la comunidad internacional, que puedan venir del sector público. El presidente criticó a los diputados que rechazaron la calamidad en las carreteras propuesta por el Ejecutivo. No puede ser que un partido politice todo lo que no debe ser politizado y frene todo aquello que debe ser declarado como urgencia nacional. El gobierno modificará el acuerdo gubernativo de Covial y pedirá al Congreso legislar para liquidar los contratos de forma rápida con las constructoras señaladas de corrupción. Acompasar esa ley de infraestructura con menores tiempos para poder realizar rápido los eventos. Pero que eso no afecte en realidad la ejecución, es que libere esos contratos y que permita nuevas licitaciones para que se adjudiquen a otras constructoras que no estén involucradas en actos de corrupción. El Estado mantiene 22 contratos de obra gris con las empresas señaladas en el caso Construcción y Corrupción. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Vamos con los patrocinadores y volveremos con una nota que destaca los horarios de atención del ICS estos días.
Continuamos con más noticias y es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social extenderá el horario de atención durante fines de semana a los patronos que regularicen sus pagos en la exoneración vigente hasta el 31 de julio. Actualmente existen 17.181 patronos morosos. Como opción, el ICS atenderá el sábado y el domingo en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El esfuerzo que el instituto está haciendo es para brindarles a muchos de los patronos la posibilidad de que pudieran venir incluso los fines de semana, que hemos tenido algunas sugerencias por parte del sector patronal. Más de 1.200 millones de quetzales no han sido recuperados en el transcurso de 30 años, a pesar de haber existido varias exoneraciones. Están pendientes por demandar a 8.275 patronos. A partir del 1 de agosto, nuestra mira es sobre 8.275 empresas que potencialmente podrían estar en mora, ya que durante los 5 meses, 15 días que hemos estado transcurriendo la exoneración, no les ha interesado acercarse al instituto para solventar su situación. Actualmente el Instituto de Seguridad Social tiene 1.350.000 afiliados directos registrados. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Vamos ahora con noticias departamentales porque el patrimonio tangible e intangible de la ciudad colonial es recreado por 100 estudiantes en el concurso de dibujo y pintura que lleva a cabo el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Antigua Mi Patrimonio es el evento que desde hace 24 años lleva a cabo el Consejo de Protección con 100 alumnos de diversos centros educativos dentro del programa de educación patrimonial. Nuestro objetivo es que a través del arte los niños puedan ver la importancia de la conservación y protección del patrimonio material e inmaterial de esta ciudad, que ha sido nombrada Patrimonio Mundial en 1979 por UNESCO. El convento de las Capuchinas sirvió para que los participantes se inspiraran en la ciudad patrimonio cultural de la humanidad y lo plasmaran en papel para que el jurado calificador elija a los mejores trabajos. Mi dibujo es la cúpula de la Merced. He usado crayón pastel, carboncillo y lápiz. Como pueden ver, mi arte es el arco de Santa Catalina, ya que está ubicado en Antigua Guatemala. Espero que lo puedan visitar. El Consejo de Protección lleva a cabo un programa de actividades para celebrar a Santiago Apóstol, patrón de la ciudad. Por Una Guatemala en Paz, Julio Sicán. Y debido a la colocación de boyas en 3 entradas principales del kilómetro 50.5 al 52, la ruta interamericana en el Tejar Chimaltenango, se han registrado varios accidentes de tránsito, principalmente de motocicletas, por lo que la población pide que estas sean retiradas. Las boyas fueron instaladas hace unos 3 meses en las entradas a los poblados Patricia de Arzú, 20 de octubre, Rastro Viejo y Bimbo, con el objetivo de ordenar el tránsito en el lugar. Cabe mencionar de que pusieron unas boyas al centro de los 2 carriles, donde lamentablemente se ha suscitado una cierta cantidad considerable de motoristas que han sufrido caídas. Algunos han ameritado su traslado al Hospital Nacional de Chimaltenango y al Seguro Social. Los afectados indicaron que los accidentes están sucediendo debido a que las boyas son del mismo color que la línea central, por lo que es difícil verlas y han causado varios accidentes graves. La recomendación es de que por favor tomen sus precauciones debido a que cuando menos se lo piensan sobre este tramo carretero, ellos van a encontrar las boyas al centro de la carretera. Entonces es recomendable que tomen sus debidas precauciones para que no sufran un percance en estas boyas. El vecino Walter Pérez Chavarría comentó que hace 2 meses, cuando se dirigía a su trabajo junto a su esposa en motocicleta, se cayeron en uno de esos ingresos y la peor parte la llevó ella, quien se fracturó la muñeca derecha, por lo que pide a las autoridades solucionar ese problema. El gobernador departamental Axel Figueroa indicó que le buscará solución a ese problema, ya que lo que menos desean es que sucedan hechos lamentables y que quizá una alternativa sea pintar las boyas de otro color. Desde Chimaltenango, por Una Guatemala en Paz, reportó Víctor Chamalé, Noticiero Guatevisión.
Vamos con los anunciantes y luego tendremos las últimas acciones que realiza la oposición venezolana en torno a anular la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Guatevisión. Vamos ahora con las noticias internacionales porque la oposición venezolana juramentó el viernes a una Corte Suprema paralela como otro medio para presionar y obligar al presidente Nicolás Maduro a abandonar su propuesta de una asamblea constituyente. Ustedes cumplir fielmente la Constitución. La mayoría opositora del Parlamento venezolano designó el viernes un Tribunal Supremo paralelo al que actualmente se encuentra en funciones. El presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados como parte de la llamada escalada definitiva para frenar la constituyente y poner fin al gobierno de Maduro tras casi 4 meses de protestas que dejan 103 muertos. Este drama de violencia, corrupción, derechos humanos, destrucción económica que vive Venezuela tiene uno y un solo origen, y es que los venezolanos no pueden hacer valer sus valores y sus leyes porque no hay justicia en Venezuela. La Corte reiteró que la Cámara está en desacato y que todas sus decisiones carecen de validez. Además, tipificó los nombramientos como usurpación de funciones y traición a la patria, la cual se castiga con cárcel. Ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. En enero de 2016, el Tribunal Supremo declaró en desacato al legislativo por juramentar a 3 diputados acusados de fraude electoral. En tanto, la Cámara desconoce a la Corte por considerar que su elección fue ilegal y que se encuentra al servicio del gobierno. Y en Estados Unidos, en su primer día como director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci negó tener tensiones con Sean Spicer, quien inesperadamente presentó su renuncia como vocero tras confirmarse el nuevo nombramiento. La repentina renuncia del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el viernes, puso al presidente Donald Trump en una nueva crisis. El vocero anunció su renuncia tras confirmarse el nombramiento del ejecutivo Anthony Scaramucci como jefe de comunicaciones de la Casa Blanca. No he tenido ninguna fricción con Sean, ninguna fricción con Reince. La dirección de comunicaciones estaba vacante desde mayo cuando Michael Dubke entregó su carta de dimisión alegando motivos personales. Spicer tomó interinamente las funciones desde entonces. Se siente que hay un poco de sesgo mediático, así que lo que esperamos que podamos hacer es desestimar eso y darle la vuelta y dejar que el mensaje del presidente llegue allí al pueblo estadounidense. Scaramucci confirmó a Sarah Huckabee, adjunta de Spicer, como nueva portavoz. Anthony es una persona por la que siento gran respeto y será una importante suma a esta administración. Ha sido un gran partidario y ahora ayudará a implementar los aspectos clave de nuestra agenda al tiempo que lidera el equipo de comunicaciones. Y nos están dando crédito por tan poco. La buena noticia es que la gente lo entiende, incluso si los medios no lo hacen. Anthony Scaramucci, de 53 años, es un brillante empresario que pasó por Goldman Sachs antes de crear su propio fondo de inversiones en 2001. También es uno de los grandes donantes del Partido Republicano. Y siempre en Noticias del Mundo, un bombardeo estadounidense contra los talibanes acabó con la vida de 16 policías afganos alcanzados por error en el sur del país durante una operación contra los insurgentes. 16 policías afganos murieron el viernes en un bombardeo estadounidense en el sur del país, informaron el sábado responsables de la policía local. Los policías habían terminado de rastrear el pueblo de Pachava, 150 kilómetros al oeste de Kandahar, y de expulsar a los talibanes cuando los estadounidenses bombardearon, explicaron. El error fue admitido por las fuerzas occidentales en Kabul. La misión de la OTAN precisó que los tiros habían tenido lugar en una zona en gran parte controlada por los talibanes y anunció una investigación interna.
Y cambiamos de tema porque con la propuesta escénica La Jungla de Alau, la productora 10 Junior celebra su aniversario 29, casi 3 décadas de hacer teatro para niños, dinámica que es importante para regalar dosis de fantasía, conciencia, y el juego se presenta en el Teatro del IGA todos los domingos a las 11 de la mañana. Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo creo que de alguna forma el aporte de las obras originales también es un incentivo para los escritores guatemaltecos, quienes a través de lo que redactan, eso se puede convertir en un gran proyecto escénico. Hablemos entonces en La Jungla de Alau. Pues claro, Renato, muchas gracias, muy amable por el espacio. Pues déjame contarte que La Jungla de Alau es en síntesis un llamado a nuestra conciencia ecológica. Vamos por partes. En Guatemala hacer teatro para niños, un teatro original, es muy difícil. Tenemos mucho que decir y mucho que hablar, pero si nos ponemos a competir con las grandes producciones de Hollywood y del cine, pues es muy dura la competencia. En Guatemala no hay ni príncipes ni hadas que vengan a resolver los problemas. Sin embargo, sí hay toda una gran problemática que nos exige, nos obliga a buscar respuestas a esa problemática. En La Jungla de Alau es, repito, un llamado a nuestra conciencia ecológica. Démonos cuenta que tenemos animales en peligro de extinción y el mayor peligro para ellos es nuestra indiferencia. Estamos dejando que cada día los poblados avancen más, que se roben espacio para los bosques húmedos del área norte de Guatemala, y con nuestra indiferencia pecamos en ese sentido. La Jungla de Alau es una comedia musical guatemalteca 100%. Te he de contar que la musicalización es de Ranfería Aguilar. Imagínate, uno de los aluches que ha puesto todo su talento de manifiesto en esta obra. Es más, para el estreno él interpretó la canción original de la pieza, que se llama Mientras Tanto. La dramaturgia corresponde a tu servidor. Las coreografías todas corren a cargo de la maestra Sonia Marcos, actual directora del Ballet Guatemala, y ni más ni menos que está interpretada por dos de las más grandes figuras del teatro guatemalteco, Tita Mendoza y Jairón Salguero, a quienes los logré reunir. Ellos solo hacen comedia, pero en esta oportunidad están haciendo teatro para niños en Guatemala y teatro para niños guatemaltecos. Como yo coloquialmente digo, es teatro para patojos, un teatro que nos corresponde porque pretende buscar, o encontrar mejor dicho, la respuesta a las interrogantes que la vida del guatemalteco. ¿Consideras que el teatro es transformador de vidas, Ricardo? Debería de serlo, por lo menos. Te digo, yo me sentiría mucho más que satisfecho si el día domingo que lleguen a ver la obra de teatro, 2 o 3 niños salen ya con una seria reflexión que lo que estamos haciendo, descuidando a nuestros animales y poniendo en riesgo nuestra fauna guatemalteca, que ellos les llame la atención, ellos van a contribuir a que ese fenómeno no se siga dando. Y ese es el papel que el teatro para niños guatemaltecos debe desempeñar, trasladarles interrogantes propias para que ellos les busquen la respuesta a esas interrogantes. Hablemos de la temporada que tendrás. Como no, la temporada va a estar todos los domingos de julio y agosto en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano en horario de las 11 horas. Es un teatro para toda la familia, en el cual les garantizo que se van, además de aprender y de darse cuenta, como mencionaba, un serio llamado a nuestra reflexión ecológica, también van a divertirse y mucho. Quiero agradecerte tu compañía, nuestro respeto, reconocimiento por lo que le otorgas a nuestro país a través de tu talento y trabajo. Gracias, Ricardo. Damos paso ahora al segmento de salud mental con el psicólogo Arturo Archila, quien tiene algo importante que decirle. A la mayoría de nosotros nos gustan las autodefiniciones. Es por ello que tienen tanto éxito las aplicaciones de Internet que dan descripciones de nosotros mismos. Sin embargo, etiquetarse puede ser un impedimento para descubrir lo que realmente somos, sin distorsión. Pero también las descripciones de uno mismo pueden ser la excusa para seguir con ciertas conductas, hábitos o costumbres que, a pesar de lo pernicioso, nos aferramos a ellas. Generalmente, en la autodefinición también hay negación, ya que generalmente cuando nos beneficia o nos gusta una etiqueta, nos ajustamos y esforzamos para estar a la altura de la descripción, encubriendo lo que realmente se es. Somos una cosa, pero aparentamos otra. Y muy en el fondo lo sabemos, pero ante los ojos de los demás pretendemos ser algo diferente.
Tenemos un cajón de imágenes de nosotros mismos. Soy nervioso, soy tímido, no tengo oído musical, soy torpe, soy olvidadizo. Pero también pueden ser lo contrario. Soy cariñoso, soy amable, soy el mejor. Cuando una persona dice que tiene alta o baja autoestima, su verdadero problema es la etiqueta que utiliza para describirse o encubrirse. Lo cierto, más allá de las descripciones, es que uno va descubriendo que toda descripción es insustancial. No es más que un manojo o un conjunto de palabras y recuerdos. ¿Y cuáles son las condiciones climáticas para este fin de semana? A continuación, Marisol Padilla presenta el estado del tiempo. Preste atención. En cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches, condiciones de clima para mañana domingo en el territorio guatemalteco, pues tendremos fuerte ingreso de humedad, podríamos tener lluvia generalizada hacia el final de la tarde y el comienzo de la noche, con temperaturas máximas y mínimas en Quetzaltenango entre los 12 a los 19, Ciudad de Guatemala entre los 15 a los 24, Huehuetenango entre los 14 a los 24, Sololá con una mínima de 12, máxima de 19, 24 grados en Zacatepeques, Chimaltenango, esto al mediodía, 19 grados en San Marcos, Totonicapán con una temperatura también bastante fresca durante la noche y podría alcanzar los 18 grados al mediodía. Retaluleu sube a los 32 grados, Uchitepeques a los 31, 33 en Escuintla, Santa Rosa con 29, El Progreso se mantendrá entre los 21 a los 31, al igual que Chiquimula, 32 como máxima en Zacapa, 25 en el departamento de Jalapa, Jutiapa podría subir a los 30 grados, Petén a los 31, 21 en Quiché, Alta Verapaz con 23 grados centígrados, Baja Verapaz entre los 18 a los 28 y el departamento de Izabal con mínima de 24 y máxima de 28 grados. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días, vamos a tener del día domingo, el día martes, una presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche con temperatura entre los 24 a 26 grados centígrados y luz solar mañana domingo desde las 5 horas con 34 minutos. Les saludó Marisol Padilla. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias por su sintonía, soy Lourdes Hércules y les deseo una feliz noche. Luego del corte comercial, nuestros compañeros de Panorama Político analizarán los partidos políticos del país y el gran tema que nos afecta, la corrupción. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, este espacio de Noticiero Guatevisión, donde acá en la compañía de los periodistas de Política, Seguridad y Justicia, también Verónica, Carolina y de Renzo Rosal, un amigo de la casa, analista político, experto en temas ya de partidos y temas electorales, hablaremos de los temas más importantes de la semana. ¿Y por qué no arrancamos quizá con el escándalo nuevo que se le destapa a Arnoldo Medrano, este capo de la política, si se le podría decir así, también como les mencionaba, entre cortes, amo y señor de Chinautla, como se le ha bautizado, porque él pues hacía lo que quisiera en esa municipalidad, y para muestra, el último botón que involucra incluso a toda su familia. Verónica, danos un poco de contexto al respecto. Bueno, en este caso, aparte de lo que daba a conocer el jueves pasado el Ministerio Público, es que hizo diferentes, digamos, se empoderó de la alcaldía y para eso utilizó a sus familiares y allegados. En el Consejo Municipal habían entre 4 y 7 miembros integrantes, también así crearon un fideicomiso y luego la creación de diferentes empresas, 11 en total, algunas constructoras, y veíamos las fotos que una de ellas, de las más importantes, donde se manejaban las transacciones monetarias, La Lagunía, era un lugar casi inexistente, tal vez de cartón por la estructura, o sea, era un terreno casi que baldío. También lo que mencionaba el Ministerio Público, digamos, y que a mí más me llamó la atención porque era una barbaridad de dinero el que se movía, fue que durante el 2009 y 2010 hubo diferentes contratos con estas empresas y que el monto ascendía a 423 millones de quetzales. En este caso vemos una gran cantidad de dinero que se maneja, aunque el monto malversado es menos. También en este caso, al menos lo que se sabe.
de lo que se sabe, exactamente, porque estamos viendo solo un periodo, 2008-2012. De más de 25 años dentro de la municipalidad, finalmente, Así es. ¿verdad? Sí, yo lo que veo acá es cómo empieza todo esto, ¿verdad? Estamos viendo que la familia, o en este caso el exalcalde de Chinautla, se encarga de tomar el control político de la municipalidad, esto mediante las elecciones de elección popular, en donde se obtiene la mayor cantidad de miembros del consejo, esto para consolidarse y tomar el control de la municipalidad. Esto como primera fase. ¿Por qué? Porque el sistema electoral ha permitido esto durante muchos años y esperemos que con estas modificaciones a la ley electoral se permitan democratizar un poco más los partidos políticos. Vemos cómo se coopta la comuna, la alcaldía, a través del Consejo Municipal, cómo se crea este fideicomiso para saquear finalmente las arcas de la municipalidad y posteriormente se crean estas empresas y es esta la forma por la que se encuentra sacar el dinero de la municipalidad de Chinautla con total impunidad, porque finalmente yo creo que pensaban que nunca se iba a revelar esta forma, esta red Medrano, cómo operaba. Pensaban que iban a mantener la impunidad. Solo yo quisiera lanzarle una pregunta a Renzo Rosali, nuestro invitado, y es: ¿cómo podemos describir a Arnoldo Medrano? O sea, ¿quién es Arnoldo Medrano para la política nacional? Porque es todo un personaje, por años pues ha estado como un cacique en un lugar donde ha hecho lo que ha querido, como lo hemos mencionado. Bueno, creo que ahí vale la pena mencionar como 3 elementos importantes, pero creo que cómo lo podríamos denominar, creo que de alguna forma en la introducción tú lo planteabas como el gran capo de las estructuras criminales de corrupción a nivel de los gobiernos locales, porque creo que aquí vale la pena darle relevancia como a 3 círculos, digámosle, concéntricos que están acá en el fenómeno Medrano, por decirlo de alguna forma. Por un lado, lo que ustedes han comentado, la estructura familiar, como la estructura patrimonialista de los Medrano, asociado también a la familia de la esposa, pues obviamente ha creado un espacio de dominación hasta el día de hoy. Recordemos que hay familiares de Medrano que están todavía a cargo de la alcaldía de Chinautla hasta el día de ahora. No estamos hablando de un capítulo de hace 5, 6 o más años. Lo otro es que este mismo fenómeno tipo Medrano se logró, digámoslo así, exportar a otros municipios del mismo departamento de Guatemala. Digamos que el gran controlador de los negocios en por lo menos 12 de los 17 municipios de Guatemala ha sido históricamente durante los últimos 20 años Medrano. Estamos hablando de una figura que tiene una capacidad de reproducción, de mutación, de consolidación, pero además un tercer círculo es cómo este mismo modelo casi metropolitano se exporta a otras, se intenta exportar a otras regiones del país, donde, lo hablábamos también acá, como hay como otro tipo de medranos 2.0 le estábamos denominando, otras personas que logran no solamente ser como de alguna forma operadores de Medrano, sino también se van convirtiendo él como en un ícono que logra perpetuarse en el poder durante 2 décadas o más, que ha pasado por lo menos media docena de partidos políticos, y en todos ha logrado convertirse en un factor de poder, de atractivo para los partidos políticos que necesitaron, digamos, tener a Medrano como parte de sus cuadros para alimentar no solamente de votantes, de electores, de candidatos fuertes a las alcaldías, sino también de recursos de los cuales los partidos, desde la democracia cristiana, pasando por el PAN hasta partidos más recientes, han aprovechado este modelo que ha creado orgánicamente Medrano. Renzo, a mí me llama la atención 2 cosas y quisiera preguntarlas acá porque creo que todos tenemos esa duda. ¿Por qué un personaje como Arnoldo Medrano, que ya pues muchos conocemos su pasado, su forma de operar y proyectamos su futuro? O sea, ¿por qué la gente sigue votando por gente como él? Y 2, ¿por qué, así como ha desfilado por toda esa docena de partidos políticos, también ha desfilado por los tribunales y ha salido casi que todas las veces de la forma más campante y con mayor impunidad, a pesar de todas las pruebas y todos los casos que se han presentado en su contra? Creería que responde a como 2 factores fundamentales. Por un lado es el típico caudillo
que domina el escenario de un municipio, que después ya lo va expandiendo, pero que se convierte también en un líder, digamos, atrayente para la ciudadanía. Es decir, que de alguna forma su capacidad de reproducción de poder, de dominio territorial y también de recursos, los logra trasladar en alguna medida, digamos, una especie como de democratización de la corrupción. Es decir, que va logrando que los electores, que en Chinautla, digamos, tenga un nivel de reconocimiento, de apoyo popular muy fuerte. Pero además, una segunda pata, digamos, de este fenómeno es la colusión. Él aprovecha, ya no solamente dice, ya no me es suficiente tener control de la municipalidad, que con mucho lo logró hace más tiempo, sino además traslada mucho de su poder a estructuras del gobierno central y también del sistema judicial, que lo hace ser entonces una persona que durante mucho tiempo todo el mundo sabía de los grandes problemas de corrupción, pero era intocable. Últimamente es cuando digamos, deja de alguna forma de ser más permeable. En ese punto, digamos, yo sí quiero contar algo que pasó, porque casualmente a mí me tocó que ir a cubrir para las elecciones los centros de votación en Chinautla, y fue, digamos, nosotros lo reportamos, buses. Llegaban buses a votar, una. La siguiente fue que había gente que llegó a votar, yo recuerdo bien este caso de una señora, con su esposo, ¿verdad? Los dos ya de la tercera edad, llegan a votar y de repente, mire señora, usted no puede votar, porque resulta que usted ya votó. No es que yo no he venido a votar. Bien, ya votó. Total de que va la denuncia, creo que hubieron como 2 casos así en los que estábamos ahí. Nosotros, como estábamos siguiendo la pista, digamos, de estos casos, también existió que en algún momento, cuando nos pasamos al otro centro de votación, nos empezaron a seguir. En ese momento, pues ya, digamos, incluso nos abocamos a la policía porque ya era demasiado. Bueno, esa es parte de la vivencia. Sin duda, todo ese tipo de cosas, lo que tú nos cuentas, lo que platicamos con Renzo, lo que Carol aportaba, nos evidencia cómo finalmente todo repercute en la calidad de vida de la gente del municipio, porque vemos que estos 25 millones que reporta el MP y la CICIG que se robó esta estructura iban para pavimentación, para vivienda mínima, para construcción de carreteras, para drenajes, para todos los servicios que necesita finalmente la población para tener una mejor calidad de vida. Vamos a un corte comercial y luego seguiremos hablando de este tema pues tan interesante y conocer todos estos campos de la política. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Tenemos a Renzo Rosal de invitado, analista político y también experto en temas de partidos. Verónica Orantes, política y temas también de justicia y seguridad. Y Carolina Leverón, pues que como siempre la titular acá en Panorama Político. Hablábamos un poco respecto a esta estructura Medrano y lanzábamos la pregunta de por qué es que la gente sigue votando, y platicábamos acá, es que tampoco tienen más opciones. O sea, el sistema de partidos políticos ha dejado en manos de estas agrupaciones partidistas decidir qué es lo que le dan a la gente a escoger. Tampoco es que el ciudadano tenga como mucha opción para votar, ¿o no? Y es que finalmente yo creo que tan como señalado de corrupción es Medrano, tan así son los partidos políticos que reciben el tipo de financiamiento que proviene de la corrupción, porque sin duda todos estos contratos que se le dieron a empresas de familiares del exalcalde de Chinautla, finalmente lo que buscaban era también mantener ese poder económico que le permitiera en las eventuales campañas electorales la reelección, además de esa simpatía que quería generar ese tipo de obras que se contrataban, ya lo mencionabas tú, para ese interés popular, ¿verdad? Porque finalmente hay personas que se sienten complacidas con tener pavimentación, tener polideportivos, sin importar que se esté robando. Ese es el pensamiento muy guatemalteco, no importa que roben, pero que me mantengan esto, que es algo con lo que se debe ir rompiendo ya. Y solo algo en la construcción, digamos, de viviendas, de pavimentos, de drenajes que se hablaba, la mayoría de ellos, el Ministerio Público dejó que eran proyectos inconclusos, o sea, estos no se terminaban, tampoco era que se realizaban algunos.
Y aquí en Guatevisión existió un reportaje por una de nuestras compañeras que fue efectivamente y no había nada. Y aquí es donde o qué papel jugaría la Contraloría General de Cuentas, porque estamos hablando que también se intentó burlar utilizando la figura del fideicomiso, que es utilizada por muchas municipalidades, incluida la metropolitana. ¿Cómo la Contraloría no detecta este tipo de irregularidades? ¿Cómo el alcalde Medrano puede obtener su finiquito? ¿Cómo puede tener esa solvencia para presentarse en los procesos electorales? Estamos hablando de un fenómeno, digamos, ya casi que estructural en Guatemala, en términos de que estos tipos de personajes, como el que estamos mencionando y otros más muy similares a él, lo que logran es, digamos, mantener tal nivel de subordinación sobre las instituciones como la Contraloría de Cuentas. La Contraloría de Cuentas, hoy por hoy, digamos, en los últimos años, en los últimos meses ha sido sujeto cabalmente de muchos de los cuestionamientos, porque muchas de estas cosas han pasado frente a la vista de ellos y la misma Contraloría ha sido parte, digamos, del problema. Ahora quiere demarcarse y ser parte de la solución, y está bien, aunque sea tarde, pero bueno, finalmente es importante. Pero en concreto creo yo que la Contraloría ha hecho caso omiso de muchos de todos los temas de corrupción que hay a nivel de los gobiernos locales, o la mayoría de ellos han sido documentados, han sido presentados más temprano que tarde como expedientes a la Contraloría. Y la Contraloría, por falta de ganas, digamos, por falta de decisión política de las autoridades que han estado, incluyendo por conveniencia, por dinero. ¿Cuántos auditores de la Contraloría de Cuentas? No, y eso se ha sabido y se ha documentado también en reportajes de acá de Guatevisión, han sido casi que parte de la estructura municipal. Llegan a los municipios, ya están cooptados. Hasta tienen oficinas. Correcto, presentan nada más unos informes puramente documentales, puramente contables, en donde todos los alcaldes salen limpios, y donde los reparos, cuando aparece algún tipo de reparo, porque a veces hay que aparecer algunos, son para cosas totalmente de segunda importancia. Renzo, a mí realmente me llama mucho la atención la forma de trabajar de los partidos, porque el caso Medrano es uno, pero vemos que la semana anterior, por ejemplo, el MP presentaba el caso contra Alejandro Sinibaldi, que era la misma forma de operar. Empresas de cartón, sobornos, extorsiones, acumulando capital en la costa del estado, en las carreteras de los guatemaltecos. Vemos también que eso es otro caso, que es el caso de la UNE, dando favores a megaempresas a cambio de la influencia, de dinero, de lo que se habla. O sea, estamos hablando de que los partidos políticos así funcionan históricamente, y menciono eso porque son los que recientemente. Y lo irónico que el Tribunal Supremo Electoral daba el resultado ese mismo día, que todo estaba bien en cuanto al financiamiento de FCN y la UNE. Por supuesto, y aquí creo que lo que se convierte entonces, a lo que estamos llegando con esta discusión muy importante, es nuevamente a confirmar que el sistema político en general y los partidos políticos como un engranaje fundamental solo sirven como para un mecanismo de traslado, de expansión de todos estos fenómenos. Entonces, en lugar de ser, como sucedería en una democracia, digámosle, mayor desarrollada, ser los partidos y los canales que ayuden como a demarcarse de estos fenómenos que en toda sociedad más o menos existen, y dejarlas como la corrupción existe, pero como disfuncionalidad, digamos. En este caso es todo lo contrario. En Guatemala es absolutamente superfuncional, y los partidos políticos han sido los grandes amplificadores de la corrupción durante décadas, y convertirlo, y han hecho, digamos, son los grandes responsables de que Medrano haya crecido, haya aumentado y sea hoy, digamos, el gran actor de lo cual estamos discutiendo. Pero lo más complicado, lo más creo que agudo, dramático de esto, es que hasta el día de hoy los partidos políticos en sus estructuras territoriales de organización, y que ya estamos comenzando a saber de cara a las elecciones del 2019, siguen manifestándose o siguen moviéndose por la atracción de personajes tipo Medrano. Es decir, recurren a personas icónicas, personas, digamos, pilares en su momento, que tienen dominio de caudillos en sus departamentos, y son ellos los que se convierten en secretarios municipales, departamentales, y son los que imponen la voluntad, y los partidos lo único que hacen es aprovecharse de esas figuras. Y si estas personas logran inclusive autofinanciar sus campañas electorales y dar todavía algo más a las campañas presidenciales, bienvenido, no importa de dónde vengan los recursos. ¿Habrá algún tipo de cambio positivo de cara a las nuevas elecciones con las reformas que se lograron alcanzar, o vamos a tener el panorama igual de oscuro o peor?
Creo que la parte fundamental, es decir, las reformas electorales aprobadas en el Congreso en abril del año pasado tienen de pronto 3 o 4 pilares esenciales. Y subrayo aquí, a propósito del tema, 2 de ellos. Uno es mayor fuerza, mayor mecanismo, mayores herramientas en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Eso indiscutiblemente, digamos, se convierte como en hoy ya no es tan fácil. Todo esto puede ocurrir, pero ya no es tan fácil. Hay cada vez más controles, cada vez más sujetos a auditar, a controlar, mayor obligación de presentación de informes contables por parte de los partidos políticos, etc. Y el otro mecanismo que también es una ganancia es mayor capacidad sancionatoria del Tribunal Supremo Electoral frente a este tipo de irregularidades que puedan presentar los partidos políticos. Ahora, yo aquí solo quiero agregar, en este caso también hay que tomar en cuenta el poder económico, ¿verdad? Porque Alejandro Sinibaldi necesitó también del sector constructor para poder otorgar estos contratos y que ellos pagaran los sobornos. Entonces hay una alta carga de responsabilidad, no solo de los partidos políticos, sino del sector empresarial, que también abona a que se mantenga esta corrupción, cediendo al pago de sobornos, que fue lo que evidenció la investigación de CICIG. También, por otro lado, en el tema del Tribunal Supremo Electoral, sí creo que no se envía un mensaje para nada bueno al simplemente imponer una sanción económica y en un caso ni siquiera poner una multa al partido de la UNE por tema de financiamiento electoral, porque entonces estamos viendo a una entidad electoral que está siendo muy permisiva y que no está finalmente castigando el financiamiento anómalo de los partidos políticos. Y peor aún, quizá el mensaje que se le envía a los guatemaltecos de que no está cambiando nada sustancialmente o de que los partidos de todas formas se salen con las suyas. O sea, yo estoy de acuerdo que si a alguien se le pone un reparo, que esa persona o ese partido tenga la oportunidad de venir y hacer sus pruebas de descargo, porque finalmente se le señala algo y tienen que comprobar si es cierto o no. Pero en este caso, cuando había tanta evidencia, pues lo que sucede después envía quizá, como ya lo mencionabas, un mensaje totalmente negativo para la población. Vamos a un nuevo corte comercial y seguiremos hablando acá de los partidos políticos, así que no se despegue de su televisión. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Ya estamos en esta recta final del programa hablando un poco respecto a estas organizaciones partidistas y cómo han funcionado como empresas para beneficio personal propio y pues de muchos candidatos, y que lo vemos que no solo lo hacen durante la campaña, sino que también cuando llegan al poder y ganen o pierden, finalmente sigue siendo un negocio bastante interesante para ellos. Yo quiero traer a la mesa de nuevo las declaraciones que daba Iván Velázquez la semana pasada, donde decía cuando las empresas le cuentan a la CICIG por qué es que dieron estos sobornos y le cuentan al juez, dice, era una relación político-comercial porque más adelante nos va a beneficiar. O sea, sí, todos se han prestado a este juego de la corrupción, unos se han tapado los ojos, otros han participado activamente, pero finalmente todo recae sobre el ciudadano, sobre el que va a votar, al que le ponen nada más que siga reforzando esta estructura como ha funcionado. Creería que lo importante, lo trascendental de todo lo que ha sucedido, digamos, con estos últimos casos y con la corriente que viene del 2015, es como quitar estos paradigmas, estos modelos que han funcionado y que todos más o menos lo sabemos, unos los acuñan, otros no, pero finalmente los hemos visto como muy normales, muy tradicionales. Entonces, quitar eso, digamos, hoy lo que estamos viendo es cuando se comienza a ponerle nombre y apellido a esas prácticas y comenzar a señalarlas con que no son normales, con que son absolutamente, no solamente anormales, sino profundamente ilegales. Y también, digamos, que rompen moldes de la ética, la política y también del Estado de Derecho. Entonces, creo que estamos viviendo un momento todavía de, digamos, de un cierto shock y que va a seguir, todo apunta que va a durar más tiempo esa etapa de shock, y el shock lo que lleva es que muchos actores que están siendo tocados, digamos, por eso, no entienden de qué se trata y todavía minimizan, todavía de alguna forma, digamos, pretenden que la dinámica de 2014 para atrás todavía sobreviva. Pero yo creo que lo fundamental acá es quitar todos este conjunto de vicios,
de vicios, de factores, de fenómenos que han hecho lo que hoy tenemos una sociedad, digamos, profundamente impune, profundamente corrupta, profundamente donde estos patrones se han reproducido durante décadas enormemente, pero además se ha reproducido creando fenómenos, como ya mencionaba Verónica y todos acá, digamos que han logrado inclusive aumentar los montos, porque antes hablábamos de fenómenos de corrupción de 1 millón, de 2 millones de quetzales, ahora estamos hablando de cientos de millones. Entonces muchas cosas hemos dejado de hacer en el país y yo creo que es a lo que apuntan, pero lo fundamental es que buena parte de esta discusión abona en el gran nudo que es los partidos políticos. ¿Habrá un cisma que permita ver esos cambios ya en la papeleta, en las próximas elecciones, que no veamos los mismos rostros, en los mismos nombres en las papeletas, o seguirá parecido el asunto? Yo sí soy un poco escéptica en este caso. Con las reformas a la ley electoral creo que puede haber un avance, existir un avance. Sin embargo, hay prácticas y modelos que siguen viéndose. Yo he ido por lo menos a 2 asambleas departamentales de los partidos FCN y en el último del MR, Movimiento Reformador. Y los modelos de elección del Comité Ejecutivo en las reformas electorales cambiaban para que el Comité Ejecutivo se eligiera por medio de votación en los asambleístas presentes. Sin embargo, estando ahí me he percatado que siempre se están conformando listas a conveniencia de los líderes del partido político que se presentan en la asamblea. Se presenta una planilla A, planilla B, y la planilla A es la que lleva a la mayoría de líderes del partido a quienes van a conformar el comité ejecutivo donde se toman las decisiones del partido, y los asambleístas ya saben que tienen que votar por esa planilla. O sea, finalmente las asambleas se vuelven un mero trámite, por así decirlo. Finalmente estamos viendo que esto se sigue repitiendo, se están burlando prácticamente de mecanismos que se establecen en la ley electoral nuevos. Se les juega la vuelta para nuevamente acomodarlos a como ellos quieren que se haga y tener el control de los partidos políticos. Entonces esto para mí creo que debe ser más fiscalizado y auditado por la autoridad electoral que está presente en esas asambleas, porque de lo contrario vamos a seguir viendo que se colocan a personas a conveniencia del partido político porque tienen una aportación económica a los partidos políticos y tienen que devolver ese favor económico. Entonces es el círculo, y el círculo se mantendrá así si no cambia. Y yo solo quería hacer tal vez énfasis en algo que tú decías en el bloque anterior, que esto no funcionara, digamos, el pago de sobornos no funcionara si no hubiera un sector que lo pagara. Y en ese sector yo quiero hacer un llamado al Colegio de Ingenieros, porque ellos se tienen que pronunciar en contra de esto. O sea, ellos como gremio se tienen que unir y hablar sobre el tema. Ese es como uno de los puntos que hay que resaltar. Y el siguiente también, digamos, es parte de lo que tú decías, ¿verdad? O sea, llega un sector o un grupo político que ya saben por quién votar, cómo van a funcionar, y de nuevo, aunque sean otros rostros, siguen las mismas prácticas. Entonces, en este caso, es importante, digamos, que veamos hacia los cambios, porque si seguimos pensando igual como guatemaltecos, no vamos a tener cambios. Si seguimos actuando igual, no vamos a tener cambios. Decían que lo que se necesitaba era políticos diferentes, pero también votantes diferentes, ¿no? Que ya la formación político-partidística pues fuera parte ya de la vida de los guatemaltecos y que se involucren. Y en base a eso va mi otra pregunta para Renzo. O sea, realmente, a cómo están las condiciones, ¿a los guatemaltecos les inspira o no les inspira participar en temas político-partidistas para elección popular, para empezar a involucrarse, pero ya de una forma quizá más activa o más desde adentro en la estructura política? Yo comenzaría eso compartiendo de alguna forma lo que planteaba Carolina en términos de escepticismo respecto al proceso electoral que tenemos más o menos a la vuelta de la esquina. Creo yo que lo que hay que tratar de ver es que esas elecciones puedan ser una especie como de parte de una transición política, quizás moderada, quizás todavía muy leve si se quiere, pero lo que no podemos pensar como guatemaltecos es desperdiciar una nueva oportunidad
como lo hemos hecho en épocas más o menos recientes, y pensar de alguna forma que el sistema se va a reciclar por varita mágica, que va a cambiar mediante unos mecanismos que están fuera de la realidad, digamos. Entonces yo creo que ahí tenemos que obviamente implicarnos y demás, pero tomar en cuenta que esperar que las elecciones de 2019 marquen un momento distintísimo a lo que tenemos hoy, me parece que está muy difícil, está muy cuesta arriba, por la proximidad, por todos los mecanismos que están haciendo al día de hoy, las estructuras de corrupción, los partidos políticos, para defenderse de esa historia. Entonces, creo que a lo más que podemos apuntar, en resumen, es convertir las elecciones de 2019 en parte de un momento de transición, pero que tiene necesariamente como ingrediente sacudirnos al electorado. Este tipo de electorado que hoy somos y que hemos elegido al tipo de diputados que tenemos en la 9ª Avenida, que somos los responsables de haber elegido a un ejecutivo también venido a menos, pues yo creo que nuestro nivel de exigibilidad hacia los funcionarios públicos tiene que ser distinto, pero hacia nosotros mismos también tiene que ser fundamental. De lo contrario, perder esa oportunidad y otra vez que dentro de unos 2 años, 3 años estemos aquí mismo hablando más o menos de lo mismo, me parecería totalmente incongruente. Y sobre todo quizá cambiar esa mentalidad de decir, bueno, voy a votar por este que roba pero nos da un poquito, de este que no tiene experiencia en política porque sin duda por eso va a hacer las cosas diferentes. O sea, ya basta de la prueba y el error. Creo que en este momento estamos en la necesidad de sentarnos y analizar bien lo que estamos haciendo y sobre todo lo que tú mencionabas, tener el ojo en el Congreso de la República, en el organismo judicial y exigir todas esas reformas que finalmente no nos van a servir de nada si no las ponemos en práctica o no demandamos que se cumplan, porque finalmente seguirá la corrupción estructural como lo mencionas y el sistema como está. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar de nuevo en este panorama político, no en el partido político. Muchísimas gracias. Nosotros los esperamos a ustedes el próximo sábado, como siempre. Recuerden, mañana está la edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Soy Gladys Ramírez. Muy buenas noches. Guatevisión, lo mejor que ves.